Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este segundo encuentro del curso sobre vida cotidiana en el siglo XXI. Hola, ¿cómo están? Yo también me sumo, vamos a dar esta clase conjuntamente con Pablo. Este encuentro, vamos a charlar sobre este segundo encuentro, esta segunda propuesta. Bueno, la idea es hacer una charla, un día algo más dialogado, como para que sea un poquito más ameno y un poquito más próximo a lo que sería una reunión, un encuentro real. La idea de este segundo encuentro es trabajar algunas cuestiones que se desarrollan en el texto de Laval y Dardot, en este libro que se llama La nueva razón del mundo. Eh, el primer tema que trabajan estos autores tiene que ver con una falsa concepción que promueve el neoliberalismo, que tiene que ver con una falsa dicotomía entre el Estado y el mercado. En este sentido, dicen los autores, el neoliberalismo no es la retirada del Estado para que solo opere el mercado. Digamos, no es el avance del mercado en detrimento del Estado solamente. Eh, si se han, es decir, en este sentido, si se han hecho privatizaciones de empresas públicas y demás, eso ha sido una reforma de la exterior, digamos, de la coraza del Estado, pero a la vez ha habido otras reformas, dicen estos autores, al interior del Estado. Es decir, esta idea de la privatización no termina de explicar todas las transformaciones que han ocurrido en la práctica gubernamental. Dardot y Laval van a decir que ha habido mutaciones tanto de los objetivos como de los métodos de gobierno. ¿Cuáles han sido estas mutaciones? Estas mutaciones tienen que ver con la empresarialización del Estado, es decir, toda aquella parte del Estado que no pudo privatizarse, que no pudo convertirse en una empresa privada, tenía que adquirir las premisas de una empresa, es decir, tenía que empresarializarse. ¿Cuáles son esas premisas de la empresa? Son la competencia y la eficacia. ¿Sí? Estas nociones se han desarrollado sobre la base de una campaña de desprestigio de lo público. Eh, las campañas de desprestigio de lo público no tenían que ver solamente eh, con las privatizaciones de los años 80 y 90. Recuerden cuando se desprestigiaba la empresa de telefonía nacional, ah, diciendo que era lenta, que era ineficaz, que iba a pérdida, lo cual probablemente haya sido en parte cierto. Eh, o de la misma manera se ha desprestigiado a los trenes. Y más actualmente pensaba en el ejemplo, en la gestión anterior, en la gestión de la alianza Cambiemos, cómo el expresidente se refería a la educación pública. Eh, Textualmente creo que decía, se refería a aquellos estudiantes que han caído en la educación pública, como si la educación pública fuera algo en lo que se cae y no algo que se elige. O en otro orden de cosas, hablaba de su amigo Caputo, que había bajado de las finanzas internacionales, de los mercados mundiales, para dar una mano en la gestión de lo estatal, que se sabe paga menos, que es más tediosa, que es eh, en definitiva, es algo a lo que también se cae. Eh, Pablo, una cosita, recuerdo algunas clases en la facultad donde también se planteaba, bueno, si las empresas públicas de servicios públicos eran deficientes, lentas, una tortuga, daban pérdida permanentemente, ¿por qué un grupo empresario, una corporación, se haría cargo? Es como, o la compraría, es como un contrasentido, porque el empresariado generalmente busca ganancia y eso sería un mal negocio si fuese planteado de este modo. claro, es que fueron campañas que sirvieron solamente a bajar el precio de estas empresas que se terminaron rematando
vendiendo por 2 chirolas y bueno, en muchas oportunidades tampoco es que se mejoró la calidad del servicio que se buscaba. O sea, la idea siempre era privatizarlas porque lo privado promovía mayor eficacia, porque lo privado, al regirse por las normas de la competencia, eh, generaba mejores resultados. Eh, en Exacto, definitiva, Pablo, y, perdón, te acoto algo más. Incluso uno de los principales intelectuales del neoliberalismo a principios de la década del 30, cuando emerge el neoliberalismo en el coloquio que lleva su nombre, que se llama Lippmann, plantea, que a mí me pareció genial esto, cómo inicia el capítulo, ¿no? Esta idea de incluso la política del laissez-faire, o sea, del dejar hacer, debería sí, ser administrada de manera deliberada. O sea, eso muestra una clara intención de intervención del Estado. El neoliberalismo necesita que el Estado intervenga. claro. Es que eh, yo pensaba también esto, que cuando uno se pone a ver la historia económica argentina, y no solamente argentina, sino a nivel Sí. mundial, las grandes empresas han sido siempre contratadas por el Estado. O sea, han crecido de esa manera gracias a contrataciones por parte del Estado. No, no es que es una ficción que ha sido muy útil la de creer que producen una mercancía que el usuario libremente va y consume en el mercado y que como la calidad es buena, entonces muchos la compran y de esa manera se hacen ricos. No, las grandes empresas a nivel mundial se hicieron grandes gracias a la contratación estatal, o sea, gracias a la alianza con el Estado, y no en contra del Estado. Bárbaro, sí, tal cual. Entonces, como decía, el Estado, hay una ficción que también ha operado, que es que el Estado se ha replegado, que se ha retirado, que se ha minimizado. Bueno, no, estos autores lo que dicen es que, por una parte, se han privatizado determinadas empresas que antes proveía el Estado, y por otra parte, por adentro, se ha buscado reformar lo que había de Estado para incorporarle estas premisas empresariales, buscando hacer un Estado flexible, un Estado que tenga capacidad de reacción, basado en el mercado y orientado al ciudadano ahora entendido como cliente. O sea, ya no como un ciudadano que goza de derechos por el mero hecho de ser un ciudadano, sino a un ciudadano entendido en tanto tiene capacidad de consumo, Uh -huh. en tanto puede comprar. ¿Sí? Eh, Esta es una vieja idea ya que traían los neoliberales, o sea, que cada quien pueda gozar de lo que consume y eliminar de esa manera lo que se goza a nivel de derecho social. Emerge de esta manera la noción de gobernanza. La idea de gobernanza es una idea que surge tanto en el ámbito de la teoría política como en la práctica política misma. Es un término ambiguo que sirve para dar cuenta de tres dimensiones del poder. Por un lado, la conducción al interior de las empresas, eh, por el otro, la conducción de los estados, o sea, indistintamente el nivel del estado que se trate, ya sea nacional, provincial, de la ciudad o cualquiera sea, y a la vez del mundo, de un sistema mundo, de un capitalismo mundial integrado que se llama, o tiene otro nombre que es el de globalización. O sea, la idea de gobernanza es una idea que te permite trazar una línea diagonal en esos tres registros del poder. Ya van a ver cuando lean el texto, bueno, se los voy a leer eh, literal de ahí, de la página 278, los autores dan una definición de esta categoría que dice así: esta categoría, esta categoría política de gobernanza, o más exactamente, de buena gobernanza, desempeña un papel central en la difusión de la norma de la competencia generalizada. La buena gobernanza
es la que respeta las condiciones de gestión establecidas para los préstamos para el ajuste estructural y la apertura a los flujos comerciales financieros, de tal manera que está estrechamente ligada a una política de integración en el mercado mundial. Es decir, la buena gobernanza es la que permite colocar a un Estado eh, en, en la condición de ser acreedor, no, en la condición de ser, en la condición de tomar préstamo, ¿sí? De generar reformas, de privatizar empresas con la menor resistencia posible. Esa es la buena gobernanza, la que garantiza la docilidad de una población, pudiendo colocarla en el registro, en el mercado mundial. De esta manera, las poblaciones quedan sometidas a una serie de normas, a una serie de reglas de la globalización, del mercado internacional. Es decir, para poder seguir jugando ese juego a nivel de las empresas y los mecanismos de préstamo internacional, las poblaciones deben tomar una forma adecuada para poder seguir en ese juego de crédito. Entonces, de la misma manera que los managers, los gerentes de una empresa están vigilados y condicionados por los accionistas, los estados están vigilados y condicionados por los acreedores y por las empresas internacionales y por los organismos multilaterales. Entonces, decíamos, el Estado no se retira, sino que se pliega a esta serie de condiciones de las cuales él mismo contribuyó a instaurar. Es decir, los autores, Dardot y Laval, dicen que hay una suerte de máscara puesta ahí, como que el Estado, los gobiernos, nacional, provincial o municipal, necesitan decir de alguna manera que los condicionamientos vienen desde la OMC, desde el Banco Mundial o desde cualquiera de estos organismos, pero ellos mismos son parte de esos organismos. Entonces, ellos mismos han sido parte de este juego que ahora les baja una serie de normas a las cuales se tienen que adaptar. Hay que tener en cuenta también que esto lo dicen dos autores franceses pensando en Francia. O sea, Francia es más parte y tiene más peso dentro de estos organismos multilaterales de comercio que el caso argentino. En el caso de Argentina, como en otros países latinoamericanos, medio que estas normas nos han venido bajadas, sí, de manera más unilateral, pero siempre ha habido un mínimo de consentimiento. En el caso argentino. Vimos con Naomi Klein que hay otros lugares donde no. Pablo, ¿te puedo sumar algo? Sí. A mí me pareció muy interesante también esta idea, acá estoy con el Nino, perrito, no, que la idea esta misma de buen gobierno, de gobernanza, va desplazando de alguna manera la noción, va opacando o haciendo quedar como anticuada esa noción de soberanía, ¿no? Que es lo que explicaba Pablo recién, digamos que está como atacada por múltiples francos, esa idea de poder, bueno, disponer de los recursos que tiene un territorio como Estado nacional, ¿no? Y esa idea que el Estado, dicen los autores, ya no será juzgado por su capacidad de asegurar la soberanía sobre un territorio, sino por el respeto a las normas jurídicas y a las buenas prácticas económicas de los gobernantes, ¿no? Esa idea del marco, de asegurar las reglas de juego, o sea, permanentemente hay una necesidad de generar un marco jurídico estable, un marco jurídico que permita a las empresas saber a qué atenerse. ¿Vieron? Esa idea está permanentemente ahí. Y el Estado, entonces, si hay algo que permite diferenciarse de los demás actores, que el neoliberalismo trata de ponerlo a la misma altura, es la necesidad, el Estado debe
generar esas normas jurídicas para el juego limpio, digamos, ¿no? Del libre mercado, del mercado. Pero fíjense ahí el Estado cómo interviene. Sí, tal cual. Siempre hay una intervención del Estado, desde la parte más teórica en la que sostienen esto, y recurrentemente en este sentido usan esa metáfora de las señalizaciones viales y de los ciudadanos, las empresas y los distintos entes que interactúan en el mercado como, como los peatones, los conductores de vehículos y etcétera. Ahora bien, una vez que el Estado accede a esta serie de normas, de reglas, este conjunto de buenas prácticas que, que requiere el mercado internacional, que requiere la globalización, entra, dicen los autores, eh, entra a tener una responsabilidad en materia logística y de infraestructura con los oligopolios. Es decir, tiene que asegurar una red diversa de cosas para lograr que las empresas, que las grandes empresas internacionales o nacionales, en el caso de los estados más provinciales o municipales, elijan quedarse ahí y no se vayan a otro lado. Esa red diversa de cosas tiene que ver con, vamos a tomar como ejemplo el Estado Nacional. Esa red diversa de cosas tiene que ver con universidad, investigación, transporte, tiene que ver con urbanización, tiene que ver con incentivos impositivos. Es decir, una red muy amplia de cosas que necesitan asegurar para atraer de alguna manera a las grandes empresas. Eh, ¿Esto por qué? Porque de alguna manera el neoliberalismo confía en que la competencia hace que se mejore siempre la producción. Eh, entonces, el Estado ya deja de ocupar ese rol de árbitro entre distintos intereses privados y pasa a ser un socio más entre los intereses oligopólicos en una guerra económica mundial. ¿Por qué dicen una guerra económica mundial? Porque efectivamente, eh, pongamos por ejemplo, eh, Argentina necesita de alguna manera garantizar cierto marco de ganancia para que un call center elija radicarse acá y no vaya a radicarse a Colombia o a Perú. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que le garantiza? Exenciones impositivas, le garantiza eh, cubrir parte de los aportes sociales de los empleados, le garantiza tarifas preferenciales de luz, le garantiza eh, hay, transporte, le garantiza que hay población joven universitaria en las grandes ciudades que sirven como recursos humanos para que esas empresas puedan funcionar, recursos humanos que a la vez, según el gobierno que sea, se abarata más que otras, y en fin, entre esa serie de factores, entre esa serie eh, sí, de factores, la empresa internacional decide, según le convenga, quedarse en un país o irse a otro. Dicho sea de paso, los call centers son un tipo de empresas muy fluctuante, entonces fácilmente pueden irse de un lugar y parar en otro. Eh, en otras palabras, la norma de la competencia, dicen los autores, presiona a los estados y a otras instancias para que generen condiciones óptimas para la valorización del capital de las empresas. O sea, el Estado, y ahora sí, el Estado nacional o municipal o provincial, necesita garantizar que la empresa que se afinque va a ganar en el lugar. Y por eso le conviene, eh,
y por eso le conviene bajar el precio, brindar mayores exenciones, porque así como la empresa, volvamos al ejemplo del call center, un call center está en competencia con otro call center que ofrece un servicio similar, el estado provincial, por ejemplo, la provincia de Santa Fe está en competencia con la provincia de Córdoba y con la provincia del Chaco y con San Luis para ver quién le ofrece mejores beneficios a un call center para que se radique ahí o se radique en otro lugar. El país está, dijimos, en competencia con Colombia y Perú, y la ciudad de Rosario está en competencia con la ciudad de Santa Fe. Entonces, cuando los autores hablan de la competencia generalizada como la norma del neoliberalismo, no hablan solamente de la promoción de la competencia como, como algo que se busca intencionalmente de manera individual, sino como algo que atraviesa eh, de cabo a rabo todas las prácticas, ya sea individuales o empresariales, estatales, nacionales o colectivas. Eh, ¿Cuál es la cuestión? O sea, ¿por qué piensan que la competencia es algo que siempre tiende a mejorar un producto? Eh, Porque de alguna manera, si un emprendedor o un individuo no, no provee un mejor servicio, o sea, no genera una innovación, no mejora en algo, seguramente otra persona, otra empresa que provee lo mismo, va a ocupar ese espacio. Entonces, el temor a esa pérdida es el temor a que finalmente esa empresa o ese individuo se quede sin un mercado y por lo tanto sin la posibilidad de vender sus servicios y por lo tanto sin un ingreso. Es el temor, ese temor a la pérdida, es el temor a la ruina, el temor al hambre y finalmente el temor a la muerte. Entonces, el mecanismo general que mueve a la competencia es siempre el temor. En este sentido, pensaba también en el texto de Naomi Klein. Ahí ella explica muy bien cómo, cómo el miedo es el motor de la competencia, cómo es el miedo el motor que hace que un Estado cada vez eh, desvalorice más el valor de la mano de obra de los trabajadores, como, como una empresa temerosa de perder nichos de mercados, arrase con otras empresas más pequeñas. Digamos, siempre es el temor, el miedo, el motor de todo este mecanismo. Pabli, te quiero hacer una nota al pie o un agregado, te sumo esto. También me parecía interesante, sumado a, bueno, a todo esto que vos venís describiendo, esta idea que, digamos, las urgencias, los imperativos, las necesidades de las firmas privadas y de las corporaciones son las que de alguna manera dirigen las agendas de los estados, ¿no? Entonces me parece que cuánto se puede resistir y cuánto se puede favorecer a eso, bueno, estará ahí en la cintura política, en las discusiones que se den al interior de la gestión pública, pero de algún modo hay una correlación, una coordinación y una especie de imposición que permanentemente las firmas privadas intentan poner en agenda temas, porque pensaba en esto que vos decías de los call centers y pensaba también en una cantidad, por ejemplo, todo el negocio inmobiliario o todo el desarrollo inmobiliario para garantizar el Estado, digamos, garantizando que haya accesibilidad, que haya servicios públicos, digamos, ¿no? Para que entonces tal desarrollador inmobiliario se ubique o no en ese lugar. Como las políticas macroeconómicas, en definitiva, las políticas de desarrollo de una ciudad de escala media, como Rosario, por ejemplo, de una provincia tan rica como Santa Fe, o bueno, ya pensando en el país, son decisiones de algún modo público-privado, ¿no? Esa estrategia de desarrollo es una estrategia que puede enmarcarse en una lógica neoliberal. Claro, es que sí. La cuestión es que se va entramando
esta cuestión en una lógica de concatenación entre lo público y lo privado. Es decir, desde la, desde la racionalidad neoliberal no se espera que todo sea, por último, privado. Hay cosas sobre las cuales efectivamente el Estado tiene que intervenir y tiene que hacerse cargo, como por ejemplo, no sé, el trazado de rutas. Por último, eso se deriva a empresas privadas, ¿no? Pero, pero es quien lo tiene que encarar de alguna manera. Eh, entonces, decía, eh, la idea es siempre subsumir la acción pública a la competencia. Eso quiere decir eh, que la prestación pública compite con la privada y este ciudadano cliente del que hablábamos es quien decide. El momento de la decisión es un momento teórico práctico importante, importantísimo, un momento capital eh, en la arquitectura teórica del neoliberalismo. Eh, es el momento en el que se provee la información por excelencia, que es el consumo, la compra, el momento de compra, el momento en el que el usuario elige comprar desde una latita de tomate en lugar de otra, hasta el momento en el que un Estado como cliente de una empresa decide, eh, un, decide pavimentar las calles con una empresa y no con otra, es el momento de importancia por excelencia dentro del neoliberalismo. En este sentido, los autores del neoliberalismo sostienen, Friedman en un texto que se llama Libertad de elección, que el mayor peligro es el del monopolio, porque ahí donde hay monopolio no hay libertad para elegir. Eh, por eso, la idea que se sostiene es no quizás la de privatizar todo el funcionamiento de lo público, sino someter lo público a la competencia con lo privado. Eh, y muchas veces en funcionamientos encabalgados. Pensaba, por ejemplo, eh, que una de las reformas que intentaban hacer durante la gestión presidencial anterior de la Alianza Cambiemos, fue colocar los laboratorios, la investigación universitaria al servicio de las grandes empresas. Es decir, que empresas como Bayer pudieran eh, contratar los laboratorios de la universidad pública o del CONICET para desarrollar eh, determinados medicamentos, patentarlos la empresa y venderlos la empresa misma. Es decir, aquellos laboratorios montados con fondos públicos, laboratorios en donde trabajan personal formado en las universidades públicas, son explotados o sea, son utilizados, mejor dicho, por una empresa para desarrollar medicamentos que luego son comercializados de manera regular. O también pensaba que el proyecto que tenían, que finalmente no se pudo llevar a cabo, no era privatizar la universidad pública, sino someterla a una competencia en pie de igualdad con las universidades privadas. La idea que se tiene siempre es esta, la de dejar que el ciudadano cliente elija en base a los costos-beneficios, a la capacidad de recursos que tiene, las ventajas que se ofrecen, eh, entre uno u otro. Pensaba también esto como ejemplo. Actualmente uno puede elegir si el análisis por COVID lo hace en los entes públicos o lo hace en un privado. Sabemos que la salud pública está desbordada, entonces lo más probable es que se demore mucho tiempo, pero tiene la ventaja de ser gratuito, mientras que el otro, el privado, eh, tiene los resultados al día siguiente, pero tiene un costo. Entonces, la idea en el neoliberalismo es que sea el cliente el que decide por uno o por el otro. En este sentido,
recordarán el texto de Naomi Klein, que arranca con este ejemplo de la reforma de la educación pública en Estados Unidos, que tiene que ver con una transformación, una reforma del rol que ocupa el Estado de ser proveedor de una oferta educativa, es decir, en términos de los neoliberales sería de proveer un monopolio de la educación pública, a dejar el terreno para que se llene de oferta privada y él, en cambio, financiar o subsidiar, mejor dicho, la demanda, es decir, ofrecer programas de becas para que sea el ciudadano barra cliente de nuevo el que elige libremente a qué escuela quiere ir. Sabemos las diferencias que estos sistemas implican, ¿no? Pero bueno, es un sistema que se llama demand driven, que es decir, que está conducido por la demanda y es un sistema traído de la lógica privada. Pensaba como ejemplo también acá en Argentina, en la gestión anterior también, pero yo siempre doy ejemplos de la gestión de la Alianza Cambiemos, no porque los demás no sean neoliberales, sino porque ahí se ha mostrado una arista mucho más recrudecida del neoliberalismo. Pero como decía, el neoliberalismo es una racionalidad que atraviesa de manera transversal todo el arco político. Eh, es, es, más bien una manera en la que nos constituimos como sujetos en el mundo y por lo tanto no hay un escape, o no hay un escape solo por lo menos. Eh, volviendo al ejemplo que quería darles. El ejemplo tenía que ver con la CUS, la Cobertura Universal de Salud. ¿Qué implicaba esto? Implicaba que el Estado se retiraba o concesionaba la prestación de salud de hospitales públicos a efectores privados, a sanatorios, clínicas y demás, y en lugar de mantener los hospitales, proveía de un subsidio de, no me acuerdo cuánto era el monto, si era 300, 400 pesos mensuales, para que cada ciudadano cliente elija libremente en qué sanatorio quería atenderse. ¿Sí? Entonces, de esta manera, lo público competía con lo privado y se generaba, por otra parte, una transferencia de los fondos públicos a lo privado. Ahí, Pabli, te sumo algo que me parece más a modo como de síntesis de lo que venís hablando, que a mí me pareció muy interesante, porque por eso, esto de vuelta, no se trata de anular la acción pública, sino que lo que los autores explican es que el neoliberalismo lo que intenta hacer es generar una nueva gestión pública, o sea, direccionar esa acción pública fundamentalmente para construir o hacer dos operaciones, ¿no? Como por un lado construir mercado, que es esto que vos estabas diciendo, o lo que vimos en el primer encuentro, ¿te acuerdan que con subsidiar la demanda para la escuela privada, para la educación privada, es como esto, construir mercado donde no lo hay, o donde no hay un mercado muy incipiente, y por otro lado hacer intervenir la lógica de la competencia en la misma acción pública. ¿Sí? O bien que el Estado juegue del mismo modo, que la burocracia sea también debe conducirse lo más cercanamente posible a un emprendedor, por ejemplo, ¿no? La burocracia entera, el cuerpo burocrático del Estado tiene que conducirse eficientemente, tiene que generar máximos niveles de rendimiento, tiene que ser una especie de emprendedoras de sí misma o emprendedor de sí misma. Entonces, por un lado impera eso, la competencia y el espíritu de la empresa, como las dos fórmulas claves de esa práctica gubernamental que propone el neoliberalismo o algunas formas de neoliberalismo. Me parecía que venía a cuenta de lo que vos estabas diciendo, ¿no? Sí, sí, tal cual. De hecho, pensaba en esto que vos decías, en base a esto que vos decías, que hay una incorporación y una naturalización de un lenguaje empresarial para pensar la gestión pública. En ese sentido, por ejemplo, hablamos de inversión en educación, inversión en salud. Eh, son, podrían ser,
son pensados, son gastos. O sea, uno puede pensar que tienen otros beneficios que no tienen que ver con lo inmediatamente económico, pero digo, el Estado no tiene no tiene que, el neoliberalismo busca que de alguna manera se naturalice la idea de eficacia y eficiencia propia de la empresa para que no vaya a pérdida, cuando hay cosas sobre las cuales no, no hay forma. Pero bueno, eso, eso era lo que quería compartirles hoy sobre este texto. Eh, Hicimos una selección de las páginas, van a encontrar que trabajan más temas que estos que hemos desarrollado. Eh, Así que bueno, eso. A mí también me pareció interesante pensar que a nivel de lo cotidiano, de nuestras vidas, de lo llano, de lo que eh, nos toca, ¿no? En el día a día, pensando también, por ejemplo, cuando una familia, supónganse, tiene un pesito de más y dice, bueno, ¿dónde elijo ir un fin de semana largo, supónganse de otoño, de primavera? ¿Elijo ir a Córdoba o elijo ir a Rosario? ¿Elijo ir a Buenos Aires o elijo ir a San Luis? Digo, ¿no? En ese sentido, los gobiernos, de alguna manera, sea del signo político que sean, los gobiernos municipales o los gobiernos provinciales, se disponen de alguna manera a competir para atraer el turismo, para atraer eventos, para atraer ciudadanos que van viajando por el mundo, supónganse, y Rosario, por ejemplo, que sea una recepción de estos ciudadanos que antes que probablemente no lo elegían y ahora lo eligen. Quiero decir, esto da para mucho. Quisimos hacer acá un pantallazo general de algunos de los tópicos claves que plantean estos dos autores, que en ese libro que compagina, que condensa una obra que se transformó en una obra clave para entender el neoliberalismo, pero me parece que lo podemos pensar en una multiplicidad de dimensiones que, bueno, que podemos seguir charlando en el foro y que podemos seguir enriqueciendo. Pero queríamos acercarle un poco esta charla para que se haga más amena la lectura. Exacto. Me Así que, hiciste, bueno, me hiciste acordar, me hiciste acordar, me daba un poco de gracia a que en el mes de enero y principios de febrero, yo que soy de Córdoba, hay distintos festivales en Córdoba que, que son que se disputan el mismo público, el Festival de Cosquín, el de Jesús María y el de Villa María, claro. eh, se disputan Sí, el público que va de todo el país para aquella zona y que tiene que elegir si va uno o va el otro, y bueno, claro. Bueno, pero ahí está, me imagino, toda la capacidad hotelera, la posibilidad de acceso a los festivales, las otros entretenimientos que tenés que lograr que la familia después consuma o acceda cuando no esté el festival. Digo, sí, todo eso lo tiene que garantizar generalmente el Estado y los capitales privados, ¿no? En esa gestión público-privado que me parece que es uno de los pilares claves de esta forma de gobierno neoliberal. Así que bueno, la seguimos en el foro y bueno, estamos para lo que necesiten. nos vemos en el próximo encuentro. Vamos acá, espera que se me... Ahí está. Ya está. Ah, no, para, todavía.